de una vez. Bueno, muchachos, la clase de hoy, como les expliqué la vez pasada, yo no me puedo centrar en empezar a enseñarles a diseñar como tal, a decirles, bueno, abramos el Illustrator y hagamos formas detalladamente porque, como les dije, no es una clase de diseño. Pero sí lo que es acá fundamental es que empecemos a determinar cómo tener un buen diseño en nuestra página web y qué acciones empezar a tomar para disminuir los errores al momento de empezar a montar una página web o una identidad de marca. El principal error que cometemos y cometen las personas cuando tienen un emprendimiento es que se basan en sus gustos personales. ¿A qué me refiero con gustos personales? Entonces, a mí me parece que mi logo es bonito porque resulta que es el logo que hizo mi papá y entonces ese logo a él le gusta mucho y a toda la familia le gustó, entonces por eso ya funciona. Es el tema donde más se hieren, digámoslo, sensibilidades porque pues no es fácil uno ir a decirle a una marca o a una empresa, mira, tu logo no funciona. Eh, entonces acá lo primero que quiero es que nos desliguemos bastante de los gustos, del sentido estético que tengamos y empecemos digamos, a preguntarnos si las cosas funcionan o no funcionan. Es importante invertirle a un logo, claro. A veces, digamos que yo les puedo decir, bueno, no sé, de pronto no tienes dinero para invertir en buenos computadores o en un mobiliario adecuado para tu empresa, pero el logo es fundamental. Piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen una oportunidad para hacer un logo bien y una oportunidad para visibilizar su marca. Si supongamos que ustedes van a tener un hijo ahorita y le ponen un nombre con el cual ustedes no quedan contentos, pues digamos que vamos a tener problemas supremamente fuertes. Entonces, o lo mismo, si ustedes van a ponerse un tatuaje y no escogen bien el diseño o no pagan un valor considerable por ese tatuaje y les queda mal, pues, ¿cómo arreglan eso? Es muy difícil. Igual con el logo. Entonces, véanlo de esta manera, por favor. Bueno, muchachos, como les decía, entonces, todo logo siempre va a tener una forma. La forma tiene que ser un área bidimensional en un límite reconocido. Entonces nosotros siempre tenemos círculos, cuadrados, ángulos, esto se divide en dos categorías, geometría regular, orgánica y son las formas más libres. Hay formas que se establecen de acuerdo que son prescindibles, que tengan un texto para que inmediatamente funcione. Por ejemplo, el logo de Alto o el PARE en Colombia. Yo les digo, miren este logo, podríamos quitar la palabra alto y ustedes ya sabrían lo que significa. Eh, ¿Esto qué nos dice? Nos dice que a veces un logo puede prescindir de una palabra o de un icono para representar algo. Entonces, cuando al momento que ustedes hagan un logo, tienen que mirar cómo se ve el logo solo con la forma o cómo se ve el logo solo con el texto. Para esto, pues uno hace un estudio que ya les diré cuál es el estudio más simple que podemos hacer, pues para beneficiarnos de estos procesos. Mm, por ejemplo, acá ustedes ven el logo de una carta. Esa carta, ustedes ya saben inmediatamente que no es una carta, que es un correo electrónico y que si ustedes pinchan ahí, pues se van a dirigir a un correo electrónico y no a una carta como tal. Ustedes saben que si le dan clic en el celular, pues se va a ejecutar una llamada y no que van a comprar un celular o van a ver marcas de celular. Y el arroba, pues también se establece como un correo electrónico. Entonces, es, digamos, tener esta claridad sobre lo que puede llegar a representar un icono y la importancia que se vuelve para una marca. ¿Qué pasa? A veces las marcas funcionan tan bien que dejan de funcionar. Ya les explico por qué. Esto sonará un poco irónico, pero les pongo el ejemplo de Kleenex. Kleenex fue una empresa que se posicionó, o sea, casi que la gente llegaba al mercado y no decía, denme un pañuelito para limpiar, sino denme un Kleenex. Y el señor de la tienda le decía, sí, ¿de qué marca? No, ¿cómo que de marca? Si la marca es Kleenex. Entonces es cuando una marca empieza a posicionarse tanto en el mercado que pues pierde, digamos, el valor. O sea, hicieron las cosas tan bien que les dejaron de funcionar. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Por ejemplo, les digo,
hay países, creo que es en Perú, donde uno dice, venga, me da una Coca-Cola y le dicen, sí, ¿de cuál? Ah, no, deme la roja, es como así, o sea, y uno queda como, pero si pedí una Coca-Cola, ¿por qué me estás vendiendo, me estás preguntando de cuál? Ya te dije que no era una Coca-Cola, no. Se estableció que ya todo, o sea, la palabra gaseosa se reemplazó por Coca-Cola, igual acá el pañuelito se reemplazó por Kleenex, entonces pues digamos, no va a pasar esto, pero quiero que entiendan un poco el sentido de cómo pasan estas señales en el mercado y en el mundo. Entonces Kleenex tuvo que replantear su estrategia y decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque hicimos también las cosas que nos dañó la marca. Es un fenómeno atípico, pero ocurre bastante. El uso cotidiano nos ayuda a organizar o separar los contenidos, a crear ilustraciones simples o agregar interés en el trabajo. Entonces, muchachos, siempre que ustedes vayan a crear un logo, sea que lo vayan a hacer ustedes o sea que vayan a contratar a alguien, inviertan un presupuesto establecido. Hay logos que pueden costar desde 300.000 pesos hasta 10 millones de pesos dependiendo del logo. Pero es algo que hay que, digamos, pagar. Entre más ustedes le inviertan y la persona sea más profesional, o sea, una agencia que les desarrolle el logo, ustedes ya van a tener la seguridad de que el logo ya tienen para toda la vida. No lo tienen que andar modificando de acuerdo a errores que se cometan, porque hay gente que, por ejemplo, no toma en cuenta que necesita el logo para la miniatura de la página web. La miniatura es ese pedacito súper chiquito en donde casi no se ven las cosas y si el logo no es adecuado, pues no va a funcionar. O a veces los logos tienen digamos, una condición bastante poco funcional para lo digital, porque, por ejemplo, se ven muy grandes en una página web o rayan un poco con la visibilidad frente al computador, ya veremos algunos ejemplos. Entonces, pues establezcan estas formas, estas formas normales como parte de los logos. Ahorita está muy en tendencia la parte del minimalismo y la parte del funcionamiento de las marcas. Acá respondo la pregunta que me hicieron al principio y es, ¿qué pasa cuando un logo se viene posicionando desde hace años, pero es un logo que algún diseñador recomienda que no está bien? Mm, Acá hay dos caminos a tomar. Puede ser una reestructuración del logo. eh, la reestructuración del logo a veces es importante porque le da un nuevo sentido al logo de acuerdo a la tendencia. Entonces, si se acuerdan del ejemplo de Mastercard, cómo cambió, pues Mastercard le dio un ejemplo, una tonalidad más suave, es un caso de éxito, no tuvieron que reestructurar el logo completamente, pero sí hicieron caso a que se veía un logo ya antiguo para ciertas posturas. Claro, la responsabilidad también del diseñador es saber cuándo el logo está bien y cuándo no se debe tocar. Entonces, un restaurante de una pollería tradicional, pues, ¿para qué va a cambiar el logo si funciona, si le llegan clientes? Y digamos que esa estética se estableció de esa manera. Entonces, también saber que las cosas corresponden a una estética, de pronto ya nos puede parecer feo eso, pero funciona a su manera, como esos, digamos, esos logos que ustedes han visto que tienen los buses, que son horribles, como un piolín puesto en el bus o algo así, pues, digamos, es feo y se ve mal, pero hablando de lo universal, el concepto universal, pero ya hace parte de lo cotidiano, entonces ya el hecho de que si no está como que ya como que no cuadra tampoco, entonces hay que saber leer esos, digamos, esa iconografía que se vuelve tradicional en el mercado colombiano y en el mercado tradicional en general. Claro, si vamos a establecer una marca, tiene que ser acorde a lo que estamos haciendo. Si nosotros vamos a vender muebles estrato 6, pues el logo tiene que ser súper delicado, súper fino, tiene que transmitir el valor de marca. Yo no puedo tener un logo estrato 6 que parezca de venta de muebles no sé, para uso, una cosa así, o de sillas de uso, una cosa así, pues no tiene como mucho sentido, tiene que haber como una correlación entre lo que yo quiero transmitir y en lo que quiero tener mi marca. Las formas 3D, digamos que simulan formas tridimensionales. La simulación acá es bastante complejo, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos en un mundo 2D. Las pantallas son donde las pantallas no nos permiten esa tridimensionalidad.
Entonces, pues los logos, por ejemplo, a veces se usan las herramientas de profundidad como lo mismo que lo haríamos en un papel, pero nunca va a haber un logo donde realmente se vean las proporciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Apple, si ustedes miran el celular, todas las aplicaciones que tiene Android o en Apple se darán cuenta que todas están curveadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque, digamos, Apple permite que la gente pues tenga el color que quiera, que establezca lo que sea, pero no se le puede ocurrir a una marca, no, es que yo no quiero ese cuadradito, a mí déjemelo triangular, pues porque rayaría un poco con el sentido estético del celular. Si se dan cuenta, el celular también es curvo, el celular también es casi que tiene el diseño de una aplicación, son cosas que no notamos, pero en la pantalla del celular es casi que una aplicación más, donde hay más aplicaciones y todo esto hace que el diseño funcione, que el diseño se integre. Por eso es que nosotros cuando mezclamos colores nos va tan mal, eh, pero cuando lo hacen ellos por algún motivo funciona. No se ve feo esa combinación de colores. Mezclen en la cantidad de aplicaciones que ustedes quieran y les va a funcionar. ¿Por qué les funciona? Les funciona pues ¿por qué? Porque tienen el fondo, tienen una cantidad de saturación de color, tienen unos tamaños, tienen unas fuentes de letra que se establecen y se vuelven adecuadas. No es lo mismo combinar una fuente de letra con otra, que esto lo veremos al final de la sesión. Hay fuentes de letras que funcionan mucho mejor. Por ejemplo, les doy un ejemplo, cojan un texto que les quede difícil leer, cámbienlo a tipografía Garamond y verán la diferencia. Entender esto fue un concepto relativamente nuevo, eh, y facilita un montón digamos, la lectura. Hay un ejercicio que hizo la Universidad de Harvard en donde se le entregaba el mismo, los estudiantes entregaban el mismo parcial al profesor, pero cada uno con una tipografía diferente. O sea, el mismo escrito con una tipografía diferente. Y eran profesores que tenían, digamos, mucha conciencia para calificar de 1 a 10 de acuerdo a lo que estaba. Y el año siguiente se les daba el mismo parcial a los profesores, pero con otra tipografía diferente. Pues el resultado fue que ciertas tipografías tendían a tener una mayor nota en el resultado. Los estudiantes les iba mejor cuando entregaban los trabajos en cierta tipografía, precisamente por lo mismo, porque al profesor se le facilitaba la lectura y podía entender más lo que ustedes querían transmitir. Entonces tengan esto supremamente en cuenta. Claro, no se trata de que ay, entonces no escribí nada interesante, pongo la mejor tipografía del mundo y me va a sacar un 10, no, porque el contenido siempre va a primar, el contenido siempre va a ser esencial, pero si la forma como lo presentamos nos altera el rumbo de lo que queremos hacer. Si yo les digo ahorita, cuando damos la paleta de colores, yo les puedo decir, bueno, hay unas paletas de colores que funcionan mejor que otras, hay unos colores que son más adecuados para ciertas marcas, hay unos sistemas que responden a necesidades del mercado, entonces acá es muy importante pues que establezcamos todo esto. Y volviendo al tema 3D, si nosotros necesitamos algo más realista, porque nuestras construcciones, nuestros resultados finales son 3D, pues de alguna manera tenemos que dar esa representabilidad 3D. Si nosotros vamos a hacer muebles, nuestro logo tiene que de alguna manera tener esa iconografía 3D que represente. Como les digo, acá hay un edificio, no es 3D, pero sí es 3D, por así decirlo. La forma como el artista lo dibujó, por el cambio de colores, le dio cierta representación a la solución de este problema, de no poder entender digamos, la profundidad de campo, que pues es un problema que han tenido los artistas durante milenios. Cómo lograr esa profundidad de campo para que sin necesidad de expandirlo hacia el siguiente eje, podamos tener una visión 3D de las cosas. Entonces, nuevamente les digo, si es una firma de arquitectos, si es una firma extremadamente cuadriculada, pues tiene que lograr esta representación. Mm, Entonces la sombra crea capas y crea profundidad. Si los objetos se usan bien, se convierte en una herramienta para que los trabajos de ustedes se destaquen. Mm, el equilibrio. El equilibrio es supremamente importante, pero no siempre funciona. Eh, digamos que acá, si ustedes se dan cuenta, cuando usted les entrega una tarjeta, hay tarjetas que uno, por el simple hecho de que son bonitas, la quiere guardar, y hay tarjetas tan horribles que uno quiere tirar ahí mismo. Esos folletos que le dan a uno
le compre un perfume o vaya a comprar una pizza de pizzería de barrio, pues a veces no son tan chéveres y no los va a guardar uno. ¿Por qué? Porque digamos que apelan más a una rapidez y a una estética supremamente, a la hambre rápida, a esa hambre son las 5 de la tarde y no ha almorzado, deme cualquier cosa de comer y le parecen un volante de esos, pues listo. Pero si lo ponemos a analizar un poco más en profundidad, no podemos tener una firma de abogados con esa misma esteticidad, por así decirlo. Hay marcas con las cuales podemos jugar, podemos ser amigables, podemos ser incluso hasta chistosos, por así decirlo, pero hay otras marcas con las cuales no podemos representar esto. Por ejemplo, una marca de ropa puede ser alegre, puede ser chistosa, puede ser incluso irreverente. Yo una firma de abogados no puedo transmitir esto en mi logo porque está en juego, por ejemplo, mucho dinero de personas o incluso que lo metan a la cárcel o no. Entonces, si jugamos con estos aspectos, pues no vamos a representar la seriedad que necesitamos. Entonces, acá las tarjetas se equilibran, si se dan cuenta, no solo se equilibra a la mitad, sino se equilibra absolutamente todo. Entonces, se parte la X y la O de este logo por la mitad. Acá en cuanto miramos el tema de joyería fina, también, también nos damos cuenta que naturalmente no se puede dividir en las mismas letras, pero el peso que se le da a joyería hasta la I y a fina, pues se le da un número de equilibrio de palabras también acá. No es volverla simétrica a la mala, por así decirlo, pero sí es darle un equilibrio perfecto. Chicos, cuando hay empresas que por estos equilibrios logran resultados completamente diferentes y casi que por un milímetro de diferencia, las marcas no aceptan estos errores. Entonces, eh, si buscan el logo de Nintendo ahorita, el último, tenía creo que un píxel más de tamaño en una bolita y por eso lo mandaron o sea, pararon el lanzamiento de la marca solo porque el logo quedó mal en un píxel. Entonces, entiendan lo importante que puede llegar a ser esto y el impacto que puede tener visualmente en el cerebro para que una empresa decida retrasar un evento por el simple hecho de que un logo tenía un píxel desfasado en el equilibrio. Entonces es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Claro, esto no quiere decir que por hacer una tarjeta perfecta ya vayamos a vender, pero sí psicológicamente ayuda un montón. Y un montón es un montón. Mm, hay diseños que evidentemente van a ser asimétricos. Si ustedes habrán tomado alguna clase de fotografía alguna vez en la vida o si les gusta subir fotos a Instagram, se darán cuenta que las fotos que tienen más likes son las fotos que utilizan la ley de tercios. Bueno, no de siempre, también depende, obviamente, pues la persona a la cual haya tomado la foto, cómo la haya tomado y esto, pero si tomamos, por ejemplo, si la misma chica se toma dos fotos, una con ley de tercios, otra sin ley de tercios, a la fija que la foto tomada con la ley de tercios va a tener más likes. Va a tener más likes porque digamos que el punto focal, o sea, el cerebro no funciona de la misma manera como no lo estableció el celular o no lo establece el mundo. Entonces, no es lo mismo que ustedes me vean acá centrado a que me vean a la derecha o a que me vean a la izquierda. Esto altera la percepción de la forma como yo estoy estructurado. ¿Qué pasa? Que nosotros nos acostumbramos a ver todo de manera simétrica. ¿Por qué? Porque la cámara está en la mitad, porque nuestro cuerpo es perfectamente simétrico. Entonces el celular tiene que estar en la mitad, entonces él tiene que estar en la mitad. Pero en el mundo real esto no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque yo necesito ver de alguna manera lo que hay atrás. Y al entender lo que hay atrás, me permite dar ese concepto digamos, de profundidad y de una perspectiva completa sobre las cosas. Por eso es que la ley de tercios es fundamental. Y si ustedes van a vender producto, el producto jamás debe ir centrado en la mitad. Y miren las publicidades y se darán cuenta que los productos que van a la izquierda o a la derecha y me permiten un contraste con el fondo, tienen mayores posibilidades de venta que los que no lo hacen. Esto por una cuestión de funcionamiento del cerebro, por una función de la manera como actúan las cosas y de acuerdo a lo que puede llegar a funcionar. Claro, el fondo tiene que ser acorde a la marca, digámoslo de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? Si
El fondo, por ejemplo, es de, no sé, puedo vender un florero acá, pero lo pongo sobre un fondo negro y el florero es negro, pues no voy a lograr ese contraste ideal para lograr las imágenes que se equilibren y que funcionen. Mm, la disposición y la composición pues son elementos considerados como las bases del diseño por el orden y sentido que le brindan a los proyectos. Eso se conoce como maquetación. Entonces generalmente se asocian los textos, pero en realidad se pueden aplicar a otros formatos como el diseño web o gráfico. Entonces acá les voy a mostrar 5 características que nos permiten que en los mercados electrónicos, por así decirlo, le den una mayor funcionalidad. El mercado electrónico no es simplemente una plataforma en la cual tiene una pasarela de pagos, sino puede ser un perfil de Instagram, porque sobre ese perfil de Instagram, digamos que las cosas se establecen. Entonces, por ejemplo, lo que muchas personas hacen es hacer esas composiciones donde la sumatoria de ciertas publicaciones me dan un total, ese phi cuadrado en donde la primera foto se conecta con la segunda y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la novena. Pero cuando subo la décima se me escuadra todo, o subo una que no era y se me escuadró toda la composición. Es básicamente lo mismo, esa maquetación ocurre la misma. El funcionamiento de una página web tiene que entenderse como un todo, como una realización completamente estética. Por eso es que a veces las personas parece que no entendieran cómo las cosas tienen que parecer de una misma empresa. Entonces, claro, naturalmente las personas son diferentes y cada persona que trabaja en una empresa es diferente, pero tiene que haber un patrón identitario que nos identifique a todos como unidad de un todo. Y esto se replica en las páginas web. Entonces, una página web que, por ejemplo, tiene un diseño limpio y el logo tiene un diseño súper agresivo, pues parece que fuera la página web de un negocio y el logo de otro negocio. Y este es el principal problema que tenemos. O las chicas, por ejemplo, que manejan su red social para promocionar algún servicio de moda o de maquillaje o de ejercicios, y vemos que la página web se la hizo un diseñador, el Instagram se lo está manejando otra empresa, y ella ya tenía, por ejemplo, un perfil de Facebook que maneja ella. Entonces, no hay una uniformidad, no hay una integridad en la proporción de la identidad de marca, ¿me entienden? Es como si eh, pues yo hoy saliera así como estoy vestido y mañana apareciera de corbata acá, pues sería un poco extraño, sería como, no cuadraría de acuerdo a lo que uno normalmente, como se comporta. Y pues esto, digamos, no es esencial porque la finalidad es la venta del producto, pero si el empaque se altera y hace que las personas, pues evidentemente, tengan pues cierta capacidad de ver esas diferenciaciones. Lo primero, pues, es la proximidad. Entonces, las relaciones que tiene el contenido expuesto cuando agrupo o separando los diferentes elementos que componen el proyecto. Entonces, les pongo un ejemplo. Cojan Coca-Cola y quítenle la palabra Coca o la palabra cola. Si ustedes quitan esa palabra y le muestran a esa persona el loguito, eh, igual lo va a entender porque el logo está tan bien posicionado que no es necesario que las personas digamos, lo identifiquen de esa manera. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con muchas marcas. Hagan el ejercicio de, por ejemplo, no sé, cuando vayan en el carro, en el Transmilenio, en el transporte, miren si las marcas funcionarían por sí solas, si quitamos el nombre o la palabra, si ustedes les generaría la misma recordación quitando la palabra o quitando el nombre, pues para ver si realmente son efectivas. Esto no es, digamos, mandatory, no es que yo tenga que, evidentemente, prescindir del texto siempre para identificar la marca, pero es lo ideal. Yo tengo que empezar a ver si estas marcas funcionan. Por eso, ese jueguito que estaba en los celulares que se llama identificación de logos, cualquier cosa, entonces le ponían a uno, por ejemplo, el puntico de Heineken y uno tenía que saber que era Heineken. Había marcas que uno identificaba mucho más rápido porque tenían mayor recordación en el cerebro. Entonces, esto hace que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque en ese bombardeo de información que tenemos con los medios de comunicación, pues vemos demasiadas marcas y el porcentaje, el tiempo que uno le da a ver cada logo es de menos de un segundo. Entonces, como es menos de un segundo, tenemos que capturar la atención de las personas mediante algo. Por eso es que a veces uno casi que
empieza a bajar publicaciones en Facebook casi que en estado automático. Y uno omite, o sea, el cerebro casi que ya sabe que el contenido no le interesa a uno. Sin uno ni siquiera leerlo o ver un segundo del video, uno ya sabe que ese contenido no le interesa. Y uno solo se detiene en lo que le interesa. Es algo que hacemos de forma automática y de forma automatizada por, por, por la evolución que estamos teniendo frente a los medios tecnológicos. Entonces, cuando aparezca una marca, tiene que ser atractiva para nosotros, tiene que responder a unas necesidades psicológicas que tenemos como personas y que pues se vuelven mucho más atractivas. Nosotros somos pues muy visuales, esto es lógico, pues por eso las cosas se establecen culturalmente. Culturalmente, en Occidente una chica puede ser más bonita que lo que podría ser en Oriente, o este tipo de cosas pasan porque pues culturalmente se establece que el modelo de chica bonita es esta, y así es la chica bonita, no es que esté bien o esté mal, pero así pasa. Punto. Lo mismo ocurre con las marcas, hay marcas que están bien hechas, que funcionan mejor o peor que otras. Entonces, lo que les digo, hacer un logo no es tan sencillo como parece, no es simplemente agarrar ay, es que, y el problema que tiene la gente, ay, es que abre una convocatoria y piden un logo de una empresa, no, haga ahí un dibujo y lo mandamos. Pues esto no tiene sentido y pasa mucho. Por eso es que me gusta mucho que las personas cuando planeen sus proyectos ya tengan la identificación de un manual de marca. Porfa, quiero que ustedes busquen ejemplos de manuales de marca sobre algo que les guste. La empresa favorita de ustedes, no sé, por ejemplo, ustedes son fans de Adidas. Busquen el manual de marca de Adidas. Y porfa, en Instagram me van a seguir esta cuenta. Ya les digo cómo se llama. No crean que es mi cuenta para yo venderles logos, por favor. Si no, luego entonces... se llama Logo Ideas Rayita al Piso. Porfa, síganla. Digamos que ahí lo interesante que él muestra es la representación de algunos iconos y cómo se modifican a lo largo de la historia. Entonces, él vuelve ciertas marcas iconográficas de alguna manera, pero de una perspectiva muy disruptiva. Y eso, pues, el hecho de que ustedes estén viendo logos constantemente les permite, pues, entender cuál es el sentido estético y la tendencia actual que puede funcionar. Porfa, sigan esa cuenta, les va a servir un montón y pues a medida que ustedes pues vayan aprendiendo un poco sobre eso, se darán cuenta sobre, primero lo difícil que es hacer un logo, porque la vez en un minuto muestra eh, un proceso de 2 horas de hacer un logo, pero acelera la cámara, y responde a necesidades de marcas que de pronto no tienen una funcionalidad tan fácil al momento de crear logos. Entonces, ¿cómo sería un logo para una empresa, por ejemplo, de arte, pero de arte contemporáneo o de arte antiguo? Ya se las mando por aquí. Logo, ideas. Síganla, por favor. Entonces, eh, la idea es que también las personas tengan un descanso visual sobre los objetos y sobre la manera como se relacionan con las pantallas. Por ejemplo, la primera persona que se le ocurrió que lo del modo oscuro, pues entendió muchísimas cosas que anteriormente no pasaban. O sea, eso del descanso, pues fue algo nuevo, relativamente nuevo. Digamos, ya estaba establecido en los contenidos de marca, pero sí digamos que no era claro el impacto que tenía en el cerebro. Y a medida que las personas, hay estudios donde le conectan a la gente un montón de electrodos en la cabeza y le pasan imágenes y el cerebro efectivamente responde a estos fenómenos publicitarios. Entonces, sirven, no es percepción, claro, no es tampoco que simplemente por hacer como si supiera una fórmula, también hay una parte de uno que responde, que es de acuerdo al comportamiento y a los gustos. Eh, Esperen, la encontraron, es esta, esperen un segundo. La del loguito que tiene un bombillo. En esa. Entonces, digamos que por ejemplo, porque la publicidad dura lo que dura, porque las cuñas de radio duran 30 segundos máximo. No es porque el espacio se haya determinado así, sino porque
se dieron cuenta que la capacidad máxima retentiva del ser humano era 30 segundos, porque ocurre una cosa en el cerebro que se llama rebobinación y pasando esos 30 segundos, pues por así decirlo, una microparte del cerebro se resetea y ya no entiende el mensaje de cierta forma. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que los comerciales funcionan de 5, 10, 15 y 30 segundos. Ahorita incluso a veces de 2 segundos, los micro comerciales de Instagram donde pasa una imagen y es súper rápida, pero tiene un sentido. Y tiene un sentido si son 2 segundos, no son 3, o es un número par de segundos por un montón de dinámicas. Y si nos pasamos de 30 a 31, el comercial ya no funcionó. Entonces, pues la cosa es bastante delicada. Lo mismo ocurre con los logos. Si el rojo es rojo en un código de color que es numeral 12 d 5 y nosotros ponemos el numeral 12 db 6, ya la perspectiva cambia completamente. Y este es el error. No, mi logo es rojo y uno ve la marca y tiene 18 tipos de rojos, entonces un día usa el que más se le antoje, pues esto es problema. A veces la gente me pregunta, profe, ¿podemos tener dos logos? No, no podemos tener dos logos, a menos que sea otro tipo de identidad. Las personas, los seres humanos tienen dos nombres, pero casi que se vuelve un conjunto cuando funcionan. Ahí es donde tenemos que pues abordar esto. Muchachos, los espacios en blanco son fundamentales. A veces, desafortunadamente, una época en la cual el diseñador se vio afectado por una dinámica de mercado en la cual creía que porque algo parecía simple, entonces no se iba a vender tan bien. Entonces, este juego digamos, del cliente de decir es que está muy simple la cosa, el diseñador tenía que cargarla a su manera para que pareciera un poco más abrupta, más cargado el diseño, y no pareciera como que era un mal diseñador ante los ojos del cliente. Esto no es cierto, muchachos. A veces cuando dices que el diseño está muy simple, pues puede sonar un poco muy grosero, pero entonces hazlo tú a ver cómo te queda y evidentemente las personas no pueden hacer esto, pues precisamente porque hacer una tarjeta como estas, muchachos, parece una tarjeta simple, pero es una tarjeta muy bien hecha, muy bien hecha. Tiene demasiadas cosas que no tiene una tarjeta tradicional. Si ustedes se ponen a identificar si pasaron esto sobre una cuadrícula, tiene unos píxeles y se dan cuenta, esta línea, la línea, el borde de arriba del computador pega con la sonrisa, todo está perfectamente centrado, donde tiene que estar centrado y perfectamente equilibrado, donde tiene que estar equilibrado. El concepto de comunicación funciona, por eso las tarjetas empiezan con el nombre, con el cargo, luego con el número, luego con el correo y luego con la página web. Esto tiene algunas implicaciones también estructuradas. Si está primero la página web que el número, esto tiene una implicación que me va a alterar completamente el comportamiento de los clientes. Entonces, ténganlo en cuenta. Esta es la estructura para hacer una tarjeta. Ya lo demás, el diseño, si le quieren con otro fondo, pues es otra cosa completamente diferente, pero sigan el modelo de esta tarjeta para si quieren hacer eh, las tarjetas físicas o digitales. ¿Qué pasa? Mucha gente me pregunta, Santiago, mira, ¿será que las tarjetas, todavía es útil tener tarjetas físicas? Yo soy muy digital, casi que me gusta prescindir del papel en su mayor medida. Creo que primero que es un desperdicio ecológico lo más ridículo, hacer publicidad volanteada todavía, pero las tarjetas sí son importantes. Y son importantes, ¿por qué? Porque ustedes muchas veces si se encuentran con un potencial, con un cliente potencial, pues esta persona no va a poder, ustedes no van a poder decirles lo mismo que yo les dije, de pronto sigue la cuenta de Instagram y la persona puede decir, bueno, pero hay tres o no la encontré o no tengo el celular cargado. Entonces la forma más rápida de comunicarme todavía sigue siendo análoga, entregando una tarjeta. Pues esa tarjeta tiene que ser disruptiva, tiene que tener el logo de la empresa. Acá evidentemente falta el logo de la empresa, es intencional el ejemplo que puse, pero tiene que tener todo esto para que la persona sepa, bueno, al llegar a la casa, esa tarjeta me va a volver un paisaje más en mi escritorio desordenado y se va a quedar ahí encima, o realmente esa tarjeta me va a transmitir algo que va a permitir que yo busque el servicio. Entonces, si tengan esa duda de si todavía hay que hacer tarjetas, sí, todavía hay que hacerlas. Hay que imprimirlas bonitas, hay que imprimirlas sobre un papel importante. Las tarjetas, 1000 tarjetas no deberían costarles bien hechas 60.000 pesos.
Entonces, pues piensen que una tarjeta de esas que le cierra un negocio de 1 millón de pesos, pues ya el costo está pagado con creces y estructuralmente. Entonces, porfa, tengan en cuenta esto al momento de tenerlo. Yo sé que la clase se llama mercados digitales, pero el mercado digital también debe tener una estructura análoga que funcione. Entonces, tener en cuenta esto, las tarjetas, también ver en dónde se hacen las tarjetas, pedir una prueba antes, pedir una prueba de color, pedir una prueba de todo para que sea la tarjeta que ustedes establezcan. A veces lo que uno ve en pantalla no es lo que uno ve impreso. Acá está la diferencia entre el RGB y el CMYK. No quiero entrar a ahondar en esos términos de diseño, pero pues sí, digamos que ustedes tienen que tener en cuenta que decirle a la persona, bueno, yo quiero que se vea, porque usted, digamos, no es labor de ustedes, ustedes le dicen al de la pantalla, al que va a imprimir, mire, necesito que la tarjeta se vea así como se ve en pantalla. Él ya cuadrará el tema RGB, el CMYK, hará lo que tiene que hacer, pero ustedes no les pueden decir, no, es que usted lo hizo un CMYK o un RGB, no, 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 nada, nada de eso, simplemente déjenmela como como el diseñador me la entregó, como está terminada. Entonces la gente se va a marear mucho con esas cosas de es que en pantalla se ve diferente, sí, por supuesto que se ve diferente, pero para eso le estoy pagando, no solo para que me bote las tarjetas, sino para que me las deje lo más parecidas. Y a veces ellos por la pereza de no hacer la conversión de colores, no, no sacan los colores como son. Y si ustedes tenían un concepto de unas ideas, pues ya empezamos a fallar muchísimo en la transmisión del mensaje. Entonces hay gente que dice, ay, mire, me sacaron acá las tarjetas y se me fueron con un error de ortografía, pero ya dejé así. No, ¿cuál dejé así? Mejor deséchelas y haga otra. O sea, ¿cómo yo puedo ofrecerles a ustedes un servicio de páginas web o un servicio de diseño? Si resulta que tengo un error de ortografía, pues eso es lo que va a replicar en la marca de ustedes. Además, por una cuestión de respeto. Entonces, porfa, supremamente cuidado con esto. Todo eso que transmiten las marcas, los errores de ortografía, alteran el comportamiento de las personas frente a las marcas. Entonces, porfa, ténganlo supremamente en cuenta, porque es que el logo no es el logo por sí solo, sino es cómo el logo se comporta frente a los diferentes fondos, frente a los diferentes aspectos y frente a las diferentes connotaciones establecidas. Acá vamos con el contraste y la jerarquía. Entonces, esta característica nos sirve para destacar cosas. Entonces, ¿qué nos parece importante dentro del proyecto? Entonces, por ejemplo, a veces la publicidad se pierde y yo no sé realmente qué es lo que me están ofreciendo, si me están ofreciendo un servicio, me están ofreciendo un producto. Entonces, este contraste y esta jerarquía digamos, de connotaciones me permiten establecer sobre qué quiero hacer énfasis. Entonces, los degradés que, por ejemplo, me ofrecen las historias de Instagram, o el degradé que me permite el mismo zoom. Entonces, acá en el zoom yo puedo volver blur todo mi fondo para que solo me vea yo. Eh, pero pues digamos que esto ocurre de la misma manera en las tarjetas o sobre todo en la publicidad fotográfica. Por eso es que a veces la gente dice, pero es que yo no quiero que la gente que de pronto no sabe tomar fotos, coge una cámara súper pro y dice, pero es que se me desenfoca o la persona o el fondo. Pues claro que se te tiene que desenfocar algo porque estás buscando realzar alguna de las dos cosas. Claro, puedes lograr el equilibrio entre las dos cosas, pero la foto te va a quedar muy plana. Entonces, pensar un poco este tipo de situaciones y ver que también ocurren en el contraste y en las jerarquías. Entonces, el típico ejemplo, busquen el logo de Alquería, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, ya ahorita que me acuerde les digo. No, esperen, no me puedo quedar con esa duda. Bueno, vayan buscando el logo de Carrefour y les doy el ejemplo, porque quiero que ustedes hagan el proceso. Busquen el logo de Carrefour ahí. Entonces, si ustedes buscan el logo de Carrefour y yo les hago una encuesta sobre qué dice el logo, ustedes me van a decir que el logo tiene dos flechas. Claro que el logo tiene dos flechas, pero si lo miran desde otra óptica, se van a dar cuenta que tiene una C en el medio. Entonces, digamos que esto psicológicamente tiene un aspecto connotacional. Yo veo las dos flechas y la mayoría de personas solo ven las dos flechas, pero ya cuando entiendo el resultado, veo
que realmente lo que me están metiendo en el cerebro es una C, es la C de Carrefour. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente, venga, ¿cuál es el logo Carrefour? Dicen, ah, sí, como dos flechitas, y no entienden que son una C en perspectiva. Mm, Miren el logo de Alquería, por ejemplo, también. El logo de Alquería, búsquenlo y se van a dar cuenta que tiene el mismo principio. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, a primera vista, ¿qué es? Es un chorro de leche. ¿Por qué? Porque el blanco predetermina sobre el rojo, pero pues si nos damos cuenta, también hay una vaquita ahí puesta. Mucha gente no ve la vaca, simplemente ve el logo en el chorro. Entonces, si me entienden, esto se hace intencional, tiene una connotación bastante fuerte. No siempre funciona, no es que las personas tengan que hacer esto por obligación, pero sí entiendan que psicológicamente las cosas funcionan a su manera. Nuestro cerebro ya, el logo de Carrefour cuando estaba, bueno, cuando existía la marca, nos identificaba que había una C. Lo que nosotros creíamos era que eran simplemente dos flechas, pero en nuestro cerebro ya esto se recordaba. No se trata de mensajes subliminales, yo no creo en los mensajes subliminales a publicidad de cine, donde entonces en el medio del comercial le dicen hambre, y entonces a uno le da hambre, entonces va y compra más crispetas. Eso no funciona así porque si no se entiende, o sea, digamos, si no lo puedo identificar aún así diciéndoles, pues no va a funcionar en el cerebro. Acá funciona porque igual uno lo puede ver pensándolo un poquito, pero pues esa publicidad al revés que uno entiende, eso no tiene sentido. Y las personas que tratan de hacer esto no les va bien normalmente, o cuando lo hacen también con los logos, no funciona. Mm, La alineación organiza bajo un formato específico, mejora la lectura del proyecto y mantiene las proporciones entre los márgenes y los espacios utilizados. Entonces, acá, la misma margen. Por eso es que el manual de marca no permite que ustedes se salten un poco del tema. Si se dan cuenta acá el miquito, las orejas del miquito van hasta una línea, hasta una cuadrícula. Y esa cuadrícula casi que es completamente respetable. Si algunas vieron una clase de dibujo técnico, se dieron cuenta que lo que más le molestaba a un profesor era que ustedes salieran de las márgenes, porque precisamente pues eso les raya harto, o a los profesores psicorrígidos, que no se me salga del cuaderno, porque pues no, si está esa cuadrícula es para no salirse de ahí. Y esto, pues, bueno, un cuaderno no importa, en un cuaderno de notas, pero en una tarjeta o digamos, sobre una presentación, tiene cierta incidencia. Entonces volvamos al problema de la tarjeta. Si yo, digamos que acá hay una cuadrícula imaginaria, o sea, piensen en un cuadrado que recubre desde la punta del círculo, de la carita feliz, la punta del Wi-Fi, hasta la punta de la primera W y la primera punta de la M. Ahí hay un cuadro perfecto. El espacio que yo no puedo tocar es el espacio consiguiente a eso. Entonces, ¿por qué? Por la importancia de lo que les decía, el espacio en blanco. Ese espacio en blanco también es importante para que la gente se relaje y entienda el mensaje de una mejor manera. Mm, la repetición, entonces, como su nombre lo indica, pues refuerza un elemento o estilo importante en los diseños. Entonces se usa en títulos encabezados porque además de ofrecer una unidad estética al proyecto, le permite a los espectadores familiarizarse con lo que están presentando. Entonces, se implementan estos elementos a los diseños, se pueden lograr composiciones con aspecto único y profesional. ¿Qué ejemplo les puedo dar acá claro de esto? Lo que pasa es que a veces no me gusta mostrar la marca porque me gusta que la gente piense un poco antes digamos, que entiendan un poco el concepto. Entonces, por ejemplo, ¿qué empresa tiene un elemento único? Exactamente, Adidas es un ejemplo correcto. Esos tres triangulitos ya se representan de una manera, casi que si algo más se alinea en ese equilibrio, me puede dar un poco digamos, ese elemento, esto es lo importante del diseño. Entonces, el elemento salta a un panorama un poco fuera del contexto. Son elementos únicos que ya se vuelven iconográficos y que representan. Entonces, si yo veo sí, lo que es un puma, en la vida real lo puedo asociar incluso a la marca, porque trasciende un poco más a ese elemento. Listo, entonces pues hay que tomar lo más básico inicialmente. Entonces,
cuando uno aprendía la teoría del color, cuando le decían los colores primarios son amarillo, azul y rojo, pues, y los secundarios en el anaranjado y el verde, hay ciertas mezclas de colores que no representan algo. Hay ciertas mezclas de colores que simplemente no funcionan y nadie usa. Y si nadie los usa, pues no las usen ustedes, ¿entienden? Es obvio. Toda presentación de diseño, toda presentación establecida tiene unas connotaciones bastante importantes en cuanto a lo que representan psicológicamente. Por ejemplo, les empiezo con ejemplo, el logo de McDonald's tiene rojo y amarillo. Este rojo y amarillo, pues se cree, no se ha demostrado 100%, pero se cree que psicológicamente transmite hambre al verlo, porque muchos de esos colores son representativos de alimentos que culturalmente e históricamente adoptamos como necesarios para nuestra alimentación y que vienen de un proceso evolutivo. Pero también es un hambre como un poco rápida, es un hambre que nos incita como a comer de manera veloz para poder salir de rápido del restaurante y no saturarlo de esta manera. Por eso, y eso sí, pues está demostrado, hay personas que comen mucho más rápido en un McDonald's que en un Burger King, así la hamburguesa sea del mismo tamaño. El hecho de las papas se comen de manera muy impulsiva, no solo porque sean muy ricas, sino porque también todo lo que está alrededor digamos, de ese mercado me incita a comer de manera un poco rápida, más rápida que si yo estuviera en un restaurante, eh, que puede ser tan una hamburguesa y papas a la francesa, pero todo lo que implica el panorama de ese restaurante me incita a comer un poco más lento. Entonces ellos dicen, pues la gente que es experta en estos temas, que esta combinación de colores hace que haya un mayor flujo de gente y que la gente no se quede estancada en el local y que siempre pueda haber un flujo de personas, por eso ellos tienen que responder de manera tan rápida. Por eso uno llega a McDonald's, pide el producto, le dicen ahí están sus vueltas y su producto tenga, ya sale. Es este aspecto. Entonces, pues todos estos colores hablados de manera conjunta forman un círculo cromático o una ruedita de color. Esta ruedita de color ya vamos a empezar a ver cómo funciona, ya vamos a ver los ejemplos claros. Hasta esta parte damos como stop hasta la primera parte de la clase. Voy a leer un poco los comentarios y los escucho. Entonces, uy, comentaron harto. Bueno, listo. Paula, tú decías que exacto, que los logos no sean parecidos a otra marca, también por un tema de connotación legal. Yo no puedo, por ejemplo, eso que pasa con ese restaurante que se llama Mr. Bros y tiene a Mario Bros como mesero, pues no puedo usar un icono de una marca y apropiarlo como mía, ni tampoco puedo hacer que me confundan la marca con otra. Entonces, a veces la publicidad se da un tiro en el pie. Por ejemplo, ese comercial tan famoso del Vamos Castores Vamos, no sé si lo recuerden, en su momento, se los voy a poner de pronto ahí en la presentación. Toda la gente asociaba ese comercial a la vivienda y no a Noel. Entonces dijeron, ah, pues ya para que quitémoslo del mercado, si todo el mundo lo está asociando a Noel, a vivienda y no a Noel. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Emily, tú dices que el contenido, de acuerdo a la tipografía, le da al documento un mejor aspecto. Claro, no es lo mismo un documento científico que un texto de un libro, por ejemplo, para adolescentes. La tipografía es diferente, alguna necesita mayor seriedad que otra. Camilo, no es esa clase, perdón, sí, respondí muy tarde. Mm, bueno, gracias a ustedes por responder, les agradezco un montón. Sí, las imágenes tienen que estar bien equilibradas y atraer la atención. Y sí, todo esto tiene que ver con la dimensión áurea, ya lo vamos a mirar. Eh, Fabián, si no tienes Instagram, te recomiendo que lo abras. Parte del tema de los mercados electrónicos tiene mucho que ver con Instagram. Instagram es una plataforma de venta, entonces descárgalo en tu celular o úsala en el navegador web, te va a servir un montón. Puede que no la uses de manera personal, pero úsala de forma profesional. Investiga un poco cómo funciona para que no te quedes corto frente a esta dinámica. Listo. Bien, que les gusten las ideas. Listo. La cantidad de RGB para las tonalidades amplia, claro, exactamente. O sea, me puede alterar un montón el color por eso. Daniela, sí, el brillo UV en las tarjetas, pero también hasta qué punto vamos a usar ese brillo UV.
Hay gente que abusa de los brillos UV, sobre todo los talleres mecánicos, y ya exceden hasta el otro lugar de cargarse. Entonces, para que lo tengas supremamente en cuenta. Y las marcas que ustedes dijeron, si la mayoría aplican, eh, el marco 3x3, sí, Iván, claro, con gusto te lo vuelvo a explicar. Eh, Se me perdió esa diapositiva, se desapareció. Ya, perdón. Listo. Mira, lo que pasa, Iván, es que acá la regla de los tercios me permite un contraste con el fondo. El fondo siempre va a ser más amplio que el objeto central, entonces por eso tengo que darle una mayor relevancia, por más que no sea la figura principal. Haz un ejercicio con tu celular ahorita y tómale una foto, no sé si tienes un gatico o un perrito, y tómala usando esta proporción 3x3. Y te vas a dar cuenta que todo el panorama de la foto cambia, tiene una mayor relevancia frente a las cosas. Entonces, tenlo muy en cuenta. Este equilibrio visual hace que no, las cosas centradas no funcionan tan bien en el cerebro y nos acostumbramos a utilizarlas precisamente por la necesidad de que todo lo que vemos es central. Nuestro cuerpo es simétrico, nuestro televisor está en la mitad de la pantalla porque es necesario, nuestra cama está en la mitad del cuarto porque es necesario, en la mayoría de casos. Todo está en la mitad, pero evolutivamente nosotros no funcionamos así. Entonces, tenemos que tener ese contraste del fondo con la parte central. Claro, usar animales tiene pues connotaciones. Algunos pueden sonar agresivos, otros pueden sonar tiernos, otros pueden sonar relevantes. Ya lo veremos un poquito más adelante. Listo. Estas palabras, nuevamente les digo, no son necesarias que las entiendan para todas las personas, pero sí nos dan un panorama mucho más amplio sobre esto. La tonalidad es lo que entendemos como color, por así decirlo. Entonces el color es rojo, el color es azul, el color es verde. La saturación tiene que ver con la intensidad. Entonces, ¿qué tan saturado está ese color? Entonces, por eso lo que llamamos un verde chillón o un rojo chillón, así es lo que es. Y el brillo sí es más oscuro, claro. Entonces, a veces hay cosas que funcionan sobre una perspectiva un poco más oscura o más clara. Entonces, se pasa de rojizo opaco a rosado pastel. Y esto tiene pues todo ese sentido en esa gama de colores. ¿De qué formas podemos combinar los colores? Entonces la gente pues dice, bueno, agarremos dos colores que nos parezcan bonitos, entonces mi color favorito es el azul y mi color favorito es el morado, entonces mezclémoslo. No, esto no se puede hacer así, nuevamente les repito, no se trata de una cuestión de gustos, y a veces cuando uno ve los procesos y pregunta, ¿cómo hiciste el logo? Y dice, no, es que a mí siempre me gusta el rosa, entonces el rosa es el color que voy a usar para mi logo, y yo digo, pero vas a vender muebles negros porque tu logo va a ser rosa, no tiene sentido, entonces pues tenerlo un poco claro. Mm, Hay fórmulas que nos ayudan a basar en la armonía de color y todo lo que necesita un círculo cromático, entonces lo primero que ustedes pueden hacer es busquen en Google paletas de colores compatibles, ya, ahí con eso eliminan un poco la incertidumbre de saber cómo van a jugar con esas paletas de colores. Ustedes las pueden interpretar de muchas maneras, la idea de esto no es que tenga que estar solo usado por un diseñador, pero sí es importante pues que se rijan por ciertos patrones que ya se saben que funcionan. No se pone a experimentar con cosas que son completamente disfuncionales y que no tienen que ver con lo que estamos haciendo o con lo que necesitamos hacer. Entonces, lo mejor de esto es que ustedes ya saben que las cosas funcionan. Por ejemplo, acá la fórmula monocromática, simplemente agarramos el color rojo y usamos el rojo en sus distintas, volvemos acá en sus distintos brillos, por así decirlo. Entonces, si son más opacos y les ponemos un poquito más de color y podemos jugar con ellos para esta manera. La fórmula análoga es irme por un triangulito, entonces uso un triángulo que me haga como esta especie de fade para funcionar. Yo no puedo agarrar los extremos de las paletas de colores y hacer rojo, morado, verde y amarillo, a menos que la intencionalidad sea así, a menos que, por ejemplo, mi empresa se llame Color Book o algo así, o sea algo por ejemplo, de tapetes de diferentes colores, pues ahí tendrá sentido, pero son casos son reglas que confirman la excepción de por qué no se debe usar, precisamente por eso.
pero si se trata de un producto que no tenga que ver directamente con la venta del color como tal, ¿qué me refiero con la venta del color? Uno no compra digamos, un celular específicamente porque sea de color gris, sino más por los beneficios técnicos, pero el logo sí me tiene que responder a unos aspectos de color necesarios. Entonces, esta es la perspectiva análoga. Esta es la perspectiva complementaria. Son dos colores complementarios, puede funcionar, por ejemplo, se establece como en Navidad, no me cansa la vista, no me genera, digámoslo, angustia, ni me transmite como esos videos que generan incomodidad, búsquenlos también, videos que generan ansiedad o algo así, tienen colores que, digamos, no representan esto, y si ya vamos a ver el significado de todos estos colores. Los complementarios divididos, si se dan cuenta, también responde a un triángulo, entonces el rojo, el amarillo, el azul y alguna tonalidad de azul, entonces también funciona un poco la paleta. La triada es un triángulo pues establecido también en triángulo, que me permite una combinación que ya veremos qué representa estas combinaciones y qué representa cada color, de acuerdo a las necesidades que tengamos para vender nuestro producto. Esta fórmula es tetraédrica, pero si se dan cuenta hay una jerarquía mayor de uno de los colores. No se puede usar tampoco en las mismas proporciones, porque si lo usamos en las mismas proporciones, pues ya ahí sí empieza a generar como cierto ruido. Por eso los manuales de marca dicen en qué porcentaje se deben usar los colores. Entonces, este porcentaje va al 90, este porcentaje va al 80, este porcentaje va al 70, al 60, a lo que podamos establecer de acuerdo a esto. Mm, bueno, chicos, antes de mostrarles un poco los funcionamientos de los colores, quiero que porfa, esto no me gusta porque a veces la gente no lo conoce. Adriana, ya te explico eso, discúlpame, entre la triada y complementarios, digamos que si hacen triángulo los dos, pero dependiendo lo que quieras hacer, dependiendo de la marca que quieras promocionar, tiene un sentido diferente. Entonces, si te das cuenta, el triángulo acá es mucho más amplio que este. Eso tiene una connotación funcional, y es que este triángulo te da un mayor espacio adentro, y ese espacio adentro altera el sentido cerebral de alguna perspectiva, puede permitir que la marca se muestre más flexible o más psicorrígida ante el público. Entonces es básicamente eso. Pero bueno, ya si tienes otra pregunta la respondo más adelante porque me interesa esto mucho. Muchachos, hay un montón de páginas y espero que no se emocionen al decirles esto, que les crean logos de forma automática, donde ustedes simplemente ponen el nombre, ponen lo que hacen y les bota un logo. Hay un montón que se llama Logo Maker, que se llama Online Logo Maker, incluso las promocionan por televisión. Nuevamente les repito, muchachos, cuando alguien les ofrezca un servicio gratuito, siempre hay digamos, una calidad baja y un término y condición diferente a esto. Entonces, el problema es que nuevamente pasa lo mismo que les dije con las páginas web. Entonces, esas páginas web que se hacen de forma automática, como en Wix, no es porque el programador web diga, uy, me quitaron el negocio, entonces tengo que hacerle mala fama a Wix, o la persona que hace logos diga, no, es que esas páginas no sirven porque me van a quitar el negocio. No es, esa es la razón. Y se los puedo decir yo ya que no les estoy vendiendo nada como tal. Estas páginas hacen logos, pero al eliminar el componente humano se pierde la sensibilidad y se pierde un poco digamos, la manera en la cual yo debo seguir los procesos lógicos de hacer un logo, de entender qué es lo que quiero transmitir, de entender qué es lo que la marca valora, entender un poco el aspecto. Eh, Claro, ustedes lo pueden hacer si quieren para probar, para que esto funcione. Pero chicos, ¿qué pasa? Que si ustedes usan esto, el logo, al final si les gusta, no lo pueden usar. Y no lo pueden usar porque casi que queda nombre, que casi que queda dueña la empresa que lo está haciendo. Entonces ustedes tienen que pagar al final por desbloquear ese logo. Y lo que terminarían pagando, pues sería un poco sería un porcentaje representativo de si le hubieran pagado a un diseñador por hacer un buen logo. Entonces,
pasa el mismo problema Wix. Ustedes hacen una página gratuita y esa página gratuita, pues, al, al final para quitarle el Wix y posicionarle al Google cuesta el triple de lo que costaría hacer una página normal, con el proceso que es y bien elaborada y con los procesos de configuración de programación de sistemas bien hecha. Entonces pasa lo mismo, entonces porfa, pruébenla si quieren, más como ejercicio eh, para entender, pero lo que les digo, no se dejen seducir por este tipo de propuestas. Una marca jamás va a tener un logro, una marca importante jamás va a tener un logo prefabricado. Y esto pasa porque no, porque el logo hay que usarlos. Como si a ustedes les hubieran puesto, al nacer, los hubieran puesto en un sistema aleatorio de nombres y el primero que sale se los hubieran votado a ustedes. Eso no es correcto, porque como para qué, primero. Y segundo, si se dan cuenta las empresas, el logo de esas empresas ya es feo normalmente. Entonces, si ya es feo el logo de esas empresas que no hicieron mediante un creador automático, sino que hizo una persona, pues, ¿qué se puede esperar del resultado final? Entonces, lo que les digo, a veces no sé si es mejor decir esta herramienta o no decirla, porque a veces la gente la utiliza y luego uno ve las empresas con esas marcas e incluso esas que hacen la gente toma screenshot para no pagar el resultado final y la empiezan a utilizar y pues ya nos vemos bastante perjudicados por este tipo de contenidos, porque incluso les pueden decir, venga, ustedes están usando el logo que no pagó, entrarían a una demanda. Y de hecho hay empresas que empiezan a surgir y no recuerdan que alguien les hizo el logo. Entonces, ¿por qué les funciona? Les funciona porque ustedes pueden ya saber si un diseñador los estafó, por así decirlo, si el diseñador pasó el logo por una empresa de estas y simplemente lo vectorizó o lo pagó y les cobra a ustedes el logo a 50 veces más de lo que costaba acá. Si esto pasa, muchachos, pues ustedes simplemente le dicen, no, no te acepto eso, yo te pagué por un logo diseñado por ti, me haces el favor y me lo haces o me devuelves la plata, punto. Pues porque, pues a ver, si ustedes pagan por algo nuevo y yo les boto una plantilla, pues empezamos a tener problemas legales y sobre todo éticos. Entonces, o si yo les pago, por ejemplo, porque alguna de ustedes, no se me diseñe una camiseta y resulta que ustedes cogen y la camiseta de su pareja y me la botan a mí, pues no es lo que yo pedí, ¿entienden? Yo pedí fue que me diseñaran una camiseta, no que me dieras una camiseta que te pareciera bonita y me la pusieras a mí. Son dos dinámicas diferentes, entonces porfa, digamos que más allá de ustedes, la clase, más allá de entender cómo hacer un logo, pues quiero que sepan tomar decisiones al momento de tener un logo. Si van a contratar a un diseñador, miren que sea un diseñador que tenga un portafolio reconocido, un portafolio de marca contundente, que sea novedoso, que pues haya estudiado en una universidad. Ustedes no van a contratar a un abogado que no haya diseñado en una universidad. Podría haber un abogado empírico, pero la incertidumbre sería mucho más amplia. Entonces, de la misma manera, hay gente que dice, ay, pero es que yo soy muy bueno diseñando logos, sí, pero te falta todo el concepto teórico, ¿me entienden? Todo esto, miren todas las cosas que les he dicho sobre estos temas psicológicos y todo esto. Un diseñador ve, no sé, durante el pensum 20 clases completas durante toda la carrera, cada clase de un semestre completo, entendiendo estas cosas. Entonces, si pues no contratan a esa persona, pues van a entrar en fallos bastante contundentes que les van a perjudicar la marca. Sobre todo, entonces, Mariluz, hazlo, no te preocupes, o sea, también está pues para que pruebes y lo presentes, pero por favor no te quedes con ese logo, sino nunca tu empresa va a surgir. Además que estos logos se tienden a replicar, entonces sería muy feo que después alguien los demandara porque esa persona sí pagó el logo y luego ustedes quedaron como si se hubieran plagiado el nombre. Entonces, porfa, sean supremamente cuidadosos con esas cositas, no vayan a embarrarla de esa manera porque si no, pues vamos a tener problemas bastante fuertes. Bueno, muchachos, esta imagen quedó súper pixelada, no sé por qué, pero bueno, la idea se entiende. ¿Qué sucede en muchas formas al momento de nosotros crear los logos? Al momento de nosotros crear los logos tenemos que integrarlos sobre un todo. ¿Ese todo qué es? Si nosotros tenemos un restaurante, pues el logo tiene que ir en diferentes lugares. El logo tiene que ir en el individual, tiene que ir en el banner de afuera,
tiene que ir en el menú, a veces va incluso estampado hasta en el mismo producto, en el, no sé, a veces en los cuchillos, en lo que sea. Entonces, obviamente, si ustedes hacen un logo, el logo tienen que pensarlo para que se vea bien sobre diferentes fondos de color. ¿Qué pasa si ustedes pasan el logo que ya tiene a blanco? ¿Qué pasa si ustedes pasan el logo que tiene a negro? Entonces, por ejemplo, este logo que ven en las esquinas de la universidad, si se dan cuenta, es un logo que tiene un icono, pues realmente la U es un hueco, o sea, la U no existe ahí. Ocurre el mismo principio de Carrefour, solo que aquí no juega psicológicamente con esto. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo esa U sobre un fondo negro, pues voy a alterar un poco el sentido de lo que quiero transmitir para la universidad, porque no puedo transmitir el sentido de algo negro, porque la educación no se transmite de esa manera. O si lo pongo sobre un fondo blanco, pues va a desaparecer la U, ¿entienden? Entonces es lo que yo, entonces, ¿qué pasa si tengo un fondo blanco? Ya me tocaría cambiar el blanco por otro contraste. Y esas son las cosas relevantes a la hora del manual de marca. Entonces, muchas veces el logo funciona y se ve bien, pero sobre los distintos usos no tiene ninguna aplicabilidad y no es claro. Y es el problema que tienen la mayoría de marcas, que el logo ya queda bien, pero no lo pueden aprovechar en distintos aspectos. Entonces, por ejemplo, el logo en una pantalla se ve bien, pero si lo vamos a poner en una valla publicitaria en la calle, se pierde el texto. Entonces, por eso a veces es que los logos no terminan funcionando y hay que readaptarlos y si no se readaptan bien, pues terminan pareciendo logos de diferentes empresas. Mm, por eso es que el manual de marca me dice sobre qué colores puedo trabajar y sobre qué colores no. Entonces, por ejemplo, si yo viera el manual, sin haber hecho el manual de marca de la Universidad de San José, yo sé que el manual de marca de la universidad dice que jamás usen el logo sobre un fondo blanco. ¿Por qué? Porque se va a perder la U y no va a transmitir lo que quiero transmitir. El logo de Coca-Cola no puedo ponerlo sobre cualquier color porque no me va a representar lo que quiero representar. Entonces, ellos son supremamente celosos con por ejemplo, con a veces en las páginas con el quienes trabajamos. Entonces la gente va y coge los logos y los vuelve nada, porque para que se vean bonitos en la página web. Entonces agarran el logo de Coca-Cola y lo vuelven azul, por ejemplo. Entonces trabajamos con Coca-Cola y ponen el logo azul, pues Coca-Cola Sky les dice, mire, yo tengo un manual de marca, yo se lo pasé, respéteme por favor la marca, porque ¿qué pasa? El logo de ustedes va a ser, digamos, manejado por diferentes personas y ustedes tienen que, por así decirlo, ponerles límites. Sobre ustedes límites para que esos límites la gente no los transgreda y los empleados tampoco. Entonces ustedes a los empleados le dicen, el logo se usa de esta manera y no se puede usar de otra forma. Y vamos a empezar a respetar esas cosas, casi que es no tener los apodos. Los apodos para que pues estas cosas funcionen. Entonces el logo no puede volverse por ejemplo, en Argentina a la Coca-Cola le dicen Coca, y pues sí, funciona, no pasa nada. Está establecido, pero hay marcas que sí le ponen un apodo a la marca o al color y ya pierde el sentido de lo que se quiso transmitir. Entonces las marcas tienen que empezar a reformular su nombre, tienen que empezar a cambiar las connotaciones que tienen. Acá les explico un poco más lo de la tonalidad, la saturación, el brillo, por si no quedó claro. Esto es muy chévere, sobre todo investigar sobre estos temas, pero pues quiero que lo apliquen. A veces la gente entiende bastante, a veces para qué funciona el logo, y es triste que a veces la gente diga, este color funciona para esto y es el que funciona para mi marca, pero igual no me gusta, voy a usar el color que ya tenía. Entonces, ¿para qué haces el proceso de investigación y de búsqueda si no te vas a hacer caso a lo que responde, digamos, el mercado? Es lo mismo cuando yo de pronto en otra clase les hablo más específicamente de segmentación de mercados. Entonces la gente establece que, no sé, que vamos a venderle a mujeres de 18 a 23 años. Y cuando decimos 18 a 23 años, entonces es a donde nos vamos a centrar. Y al año uno va a mirar qué ha pasado con la marca y están haciendo publicidad para mujeres de 30 a 35. Entonces, ¿qué pasó? No, es que también pudimos haberles llegado a ellas. No, no, ¿cómo así? Pero ¿dónde está el estudio que lo sustenta? Y acá les pongo un ejemplo muy claro. Había una marca de maquillaje en Colombia, bueno, no menciono el nombre, pero esa marca se estableció como una marca irreverente, por así decirlo, para niñas entre 18 y 22 años.
esa marca se establecía como un maquillaje empoderado, un maquillaje fuerte, un poco agresivo, con una estética mucho más dark, por así decirlo. Entonces una estética más de noche, más de por favor respétame, más de medio sexy, pero igual soy fuerte, me puedo defender. Y la marca estaba funcionando muy bien. Pues a los genios se les ocurrió dañarla. ¿Cómo la dañaron? Dijeron, vamos a ofrecerla también a mujeres un poco mayores. Entonces la empezaron a ofrecer a personas de 25, a mujeres de 25 a 35 años. ¿Y qué pasó? Algunas mujeres de estas empezaron a comprar ese maquillaje porque era económico, precisamente porque como era para adolescentes y personas recién entradas a la universidad, entonces la empezaron a comprar y les funcionó. ¿Y qué pasó? Que el público real, el público que sí les importaba, que era ese de 13, 14, 15 hasta 20, dijo, ay no, qué mamera, esa marca ahora se volvió de viejas, pues porque uno cuando tiene 18 cree que alguien de 35 es viejo, pero bueno. Entonces esto pues hizo que por tratarle de llegar a otro público dañaron lo que la marca representaba. Entonces se quedaron sin un cliente y sin el otro. Y ya recuperar eso cuando en redes la gente empieza a decir, ay, qué presa esta marca, o dañaron la marca, o ahora la usa esta persona y qué presa, pasó y se afectó esa venta de marca de maquillaje. Entonces acá es donde pues nos afectamos desde muchas perspectivas. Lo mismo ocurre acá con las marcas. Las marcas a veces se venden desde una perspectiva joven al público y no podemos, por así decirlo, dañarlas o volverlas marcas adultas. Por ejemplo, el Johnny Walker. El Johnny Walker se establece como para gente pues con cierta capacidad de compra, con cierta capacidad de adquirir el producto. Si yo saco un Johnny Walker de línea barata, pues la persona que consume Johnny Walker va a decir, bueno, pues me dañaron el producto, ya lo consume todo el mundo, entonces mejor busco otro, porque qué pereza que ahora mi hijo y los amigos consuman el Johnny Walker barato. Entonces por eso es que estas marcas a veces les preguntan, ¿por qué no creas un, un producto económico, una línea económica? Y es porque no nos interesa es venderle al público que tenemos. Entonces sean súper delicados y súper conscientes del logo que ustedes quieran llegar. A veces por tratar de llegar a más personas lo que hacemos es no llegar a nadie. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren mostrarse como una marca flexible, como una marca joven o como una marca, digámoslo, avanzada? Y a veces los logos pareciera que fuera un acelerador y un freno que están al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ofrecer un servicio de contabilidad, pero un servicio de contabilidad para gente joven, por ejemplo. Entonces uno empieza a mirar y el logo funciona, o sea, funciona como tal. Entonces el logo puede ser una maquinita contable, un software contable, y se ve con colores jóvenes, pero el problema trasciende mucho más allá del funcionamiento del logo, sino del concepto. Entonces uno va a mirar, bueno, ¿qué joven de 18 años al que tú quieres llegarle puede adquirir va a necesitar un servicio de contabilidad? Entonces uno va a mirar qué porcentaje de las personas de 18 a 20 años declaran renta en Colombia y el porcentaje es mínimo. Entonces, por más que tu logo funcione y sea llamativo para el público, esa persona no va a poder acceder a ese servicio porque no tiene la capacidad para adquirirlo. Entonces, se vuelve pues bastante problemático este tema. A ver, chicos, paso a responder sus preguntas y luego vamos con la partecita final de la clase. Entonces, Marilu, sí, no, dale, fresca, no pasa nada, úsalo, pero lo que te digo, sé supremamente cuidadosa con eso. Entonces tienes una responsabilidad muy alta en saber que tienes ese tipo de herramientas, pero lo que te digo, no te lo venden tan fácil y no te van a entregar las cosas tan sencillas. Leandro, el logo de AMD creo que es el del procesador, el blanquito, si no estoy mal. Pues creo que funciona, nunca me he puesto a mirarlo en detalle, pero creo que se muestra como una marca rápida. Creo que le hace como peso a Intel. Intel se muestra como una marca mucho más profesional en el sentido técnico, más profesional estilo Microsoft. AMD se vende como una marca la cual puedes usar el computador para otras cosas no convencionales como es trabajar, como lo puede ser jugar, como lo puede ser youtuber, una marca más rápida, más agresiva, o sea, como ustedes son como viejitos, diciéndole a Intel como ustedes son para los viejos, para la gente que trabaja solamente, nosotros vamos a ver el computador para juego. Creo que eso es lo importante de esto.
cómo se hace un estudio de color en el que se va a utilizar para el logo. Leandro, ya vamos a llegar a esa partecita, no te preocupes. Y Rosa, tú me preguntas sobre lo que pasó con Tommy y que el dueño nunca quiso que los afros y los latinos y son los que más compran. Pues, Rosa, ahí son errores, ya, ahí ya rayamos pues con un tema muy racista, pues es, digamos, a veces de pronto, yo creo que no sé si realmente esa noticia fue cierta, no sé, habría que entrar a investigar a veces, pudo ser un mito. O pudo ser una tergiversación, o pudo que sí haya ocurrido. ¿Tergiversación en qué sentido? Que de pronto él dijo, no, mi marca no va, no quiero que la usen por allá en ese país. Y la gente empezó a decir de pronto que era racista, cuando de pronto él lo que quería representar era que no era el nicho que le interesaba, por así decirlo, que solo quería de pronto enfocar en su país. Ahora pudo sí ser una tendencia racista, pero digamos que, pues, pues si lo hizo por racista, pues muy rabón, ¿no? Obviamente, pero pues acá obviamente tiene un peso, si esto pasó así, tiene un peso supremamente fuerte porque obviamente pues nadie va a seguir comprando esta marca, nadie más la va a publicitar. Si está publicitando en televisión, automáticamente le quitarían todos las pautas, automáticamente lo multarían, no podría usar publicidad en vallas, no, pues nadie se animaría a hacer un comercial con él, por ejemplo si le dicen a, no sé, a David Beckham o a Tom Cruise, venga, promocione para esta marca, pues él no va a decir, yo no voy a trabajar con una marca que dice que no quiero que los latinos trabajen con nosotros. Entonces, esto es importante. Julián y Lisette, ya les doy la palabra, déjenme terminar la explicación y ya conversamos otro poquito sobre las preguntas que tengan. Bueno, chicos, ya vamos atrás un poco. Esto es un poco lo que la psicología del color y lo que las marcas transmiten. Entonces, quiero que lo tengan un poco en el panorama. Mm, Esto quiero que entiendan que no es camisa de fuerza. O sea, si nos ponemos a mirar, habrán más ejemplos de los cuales no correspondan a realmente el funcionamiento. Entonces, puede haber una marca roja pero que transmita lo que quiere transmitir el marrón. Entonces sí funciona, pero digamos, si necesitamos algo un poco rápido, por ejemplo, ahí Marilucy, este sería un atajo rápido, no el de hacer el logo en el programa. Tú puedes decir, bueno, necesito presentar una marca, ¿mi marca qué es? Mi marca es femenina, entonces démosle un rosado, pero por ejemplo también presenta innovación, entonces tratemos de ponerle una franjita naranja. Esta combinación de colores a veces, muchas veces cambia completamente el sentido de la mezcla, pero digamos que para empezar a pensar un poco sobre todo este tema, podemos usar estas marcas. Entonces, si ustedes me dicen, no sé, es que tengo un emprendimiento sobre yoga, pues yo les diría, pues, ¿por qué lugar te vas a ir? Te vas a ir por el tema de la serenidad y el orgánico, entonces haz algo color verde, sería lo más obvio, claro. Ahora sí, de pronto quiero que sea también que me transmita calma, seriedad, quiero que sea un estudio de yoga, pero que sea íntegro, pues puedo mezclar el verde y el azul. Mm, claro, no puedo tener un estudio de yoga con color negro porque sería un poquito como, no sé, como que no cuadra, ¿me entienden? Hay marcas que definitivamente no tienen sentido. Si yo voy a mostrar el romántico con un color amarillo, pues no se va a establecer. Claro, digamos que, a ver, yo sé que de pronto mucha gente va a decir, pues qué feo que se asocie el rosado con lo femenino y el azul con lo masculino o algo así, pero digamos que igual evolutivamente este proceso nos sobrepasa, ¿me entienden? De pronto en 50 años ya no ocurra, pero ahorita sí el proceso nos sobrepasa de muchas maneras, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer nuestros logos y lo que querramos hacer. Lo siguiente es, por ejemplo, el logo de Firefox en la parte naranja. Digamos que Firefox apareció en un momento en el cual ocurría lo mismo que del ejemplo de AMD, en el cual pues buscar en internet era algo supremamente aburrido, era como buscar información solamente. Entonces, para llegar a ese público joven que entrara en la dinámica del internet, pues aparecen este tipo de logos
que muestran la innovación tecnológica como un juego, como que es divertido, como que es innovador, como que es también accesible y es vital. Entonces acá es donde empiezan, donde podemos, digamos, empezar a ser disruptivos referente a una marca a la cual queremos hacerle competencia. Entonces, si nosotros entendemos que, por ejemplo, hay un negocio que solo se basa, por ejemplo, en gente joven, nosotros queremos llegarle a gente más adulta, entonces cogemos un poco ese color y lo podemos volver negro, por ejemplo, para darle poder, sofisticación, prestigio o autoridad en dado caso de que sea gris. Y de esta manera podemos acelerar un poco el proceso y sacar ventaja frente a la competencia. Entonces, mm, por ejemplo, queremos hacer una marca de zapatos, pero queremos que sea eh, para chicas. Entonces, ¿qué vamos a buscar en esas chicas? Entonces, que sean chicas que tengan poder, de pronto que sean mujeres que estén accediendo a cargos bastante altos en las empresas. Entonces ahí podemos empezar a jugar con estas perspectivas y decir, bueno, vamos a darles un mayor valor. Entonces, estos zapatos, ¿porque van a ser negros o porque van a ser rosados? Obviamente, si son empresariales, pues no podrían ser rosados. Es también responder a las cosas lógicas y bastante normales, pero sí que lo tengan en cuenta al momento de hacer los logos. Entonces, Leandro, pues tú preguntabas que cómo se puede empezar. Acá se puede empezar, digamos que si ya nos ponemos a revisar las combinaciones de colores, pues nos entraríamos demasiado en detalle, pero pueden buscarlo por ustedes, busquen teoría del color, busquen páginas que sean de pronto escritas por personas que tengan conocimiento sobre esto, porque ¿qué sucede? Que muchas veces estos conceptos se alteran y se van difuminando hasta que terminan una cosa completamente diferente. Entonces, esos influencers que suben a veces estas cosas asociadas a otro tema, entonces no es lo mismo estos colores para una marca que para un coach personal, ¿me entienden? Para un trabajo interno, psicológico. Entonces, esas cosas que me dicen de pronto es que tú para trabajar mejor tuyo interno o algo así usas este color, son dos cosas diferentes. Entonces, porfa, no, como que no dejen que se mezclen ese tipo de conocimientos. Básense en teoría del color, publicidad, punto, no más, para que no hayan esas combinaciones. Entonces, ustedes la labor que tienen que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que mi marca quiere transmitir? Mi marca quiere transmitir eh, innovación, es una marca supremamente innovadora. Entonces pueden usar el color naranja, pero también resulta que esa marca se va a mostrar como un tema de ético que está perdido en la sociedad. Entonces ya sabrán que dos colores mezclar, en qué porcentaje lo quieren mostrar y utilizando qué gamas de cada color. Entonces esto sí lo pueden analizar ustedes como una fórmula y hay muchas páginas que les dan estas fórmulas. No son camisa de fuerza, les digo, pero sí les adelantan mucho el proceso de establecer estas cosas. Hay colores en los logos que no son tan convencionales, por ejemplo el marrón, entonces si lo quieren usar, úsenlo, pero no se vayan de pronto a lo que les dije. A veces la gente dice, ay, de todas formas la respuesta de mi nicho es naranja y rosa o azul y verde, por ejemplo, pero igual yo voy a poner el rojo porque sigue siendo el que más creo que me funciona. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, úsenlo de manera supremamente responsable. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, les pongo acá un ejemplo claro de una cosa que sucedió con Coca-Cola. Mm, digamos que Coca-Cola, cuando tenía unos logos anterior al 73, pero el ejemplo que me importa es post año 73. El único logo de Coca-Cola que fracasó, casi que ustedes podrían decirme cuál es. No sé si quieran comentar de los logos de la derecha, ¿cuál creen que fue el logo que fracasó históricamente? Exactamente, Harold. Que dice Creo Coca. creo que es obvio por dos razones simples. Uno, cortaron el nombre. O sea, lo cortaron en un momento en el que no estaba establecido y en el momento en que más la cuestión estaba funcionando, ellos la embarraron de esta manera. Y fue el único momento en la historia de esta guerra de empresas, y si miran ese documental de Netflix de Coca-Cola versus Pepsi, se darán cuenta que el único momento en la historia que Coca-Cola perdió esa batalla fue cuando la Coca-Cola simplemente decía Coke.
Entonces fue un error de diseño, incluso el diseñador decía, o la persona branding decía, sí, efectivamente nos equivocamos, y nos equivocamos porque rompimos lo que ya estaba funcionando bien. Y acá pues respondo una de las preguntas iniciales. Si ya está funcionando el logo, digamos que puede que el logo no sea bonito y no responda a las perspectivas estéticas. De hecho, Coca-Cola es el logo atípico porque Coca-Cola no responde a ninguna perspectiva estética de diseño, pero está tan bien posicionado y se posicionó tan bien en el mercado de acuerdo al producto que se estableció como un referente en la publicidad. McDonald's, o sea, si fuera un logo que viera una persona que jamás, que sabe diseño, pero jamás ha visto el logo de McDonald's, diría que no funciona, igual que el de Coca-Cola, diría que no funciona porque no responden a las necesidades básicas de nociones publicitarias, simplemente se hicieron con otra perspectiva, pero se apropiaron tanto que ya son necesarios en el mercado. Entonces, pues ténganlo muy en cuenta. Si el logo ya funciona, no lo cambien y no dejen que se los cambien a la mala. O es preferible de pronto hacer una readaptación o dejarlo como está. Esto también tiene que ser, o sea, el diseñador más profesional que uno puede encontrar en el mercado es un diseñador que al ustedes contratarlos les dice el logo perdón, el diseñador más honesto es el diseñador que va a cambiar, va a revisar el logo de una empresa y dice está perfecto, no le hagan nada. Así él pierda ese negocio, él tiene que tener esa ética para saber que el logo funciona o que simplemente no funciona gráficamente, pero ya está dando un posición al mercado que no es necesario cambiarlo. Entonces esto pues es una decisión que se toma, es como pues ser honesto en este aspecto, pero quiero que entiendan que pasa mucho que a veces los logos se modifican y se dañan y simplemente por un rediseño absurdo o porque se estableció que cada 5 años íbamos a cambiar el logo, esto no tiene ningún sentido, entonces ténganlo también en cuenta al momento de establecer. Voy a explicarles un poquito el tema de las tipografías rápidamente para que entiendan lo que les digo. La jerarquía tiene un sitio, el título no es lo mismo ponerlo en el centro que ponerlo a la izquierda. También, al igual que con las tipografías, ustedes tienen que buscar cuáles son digamos, las mejores formas de escribir un texto. Entonces, ustedes buscan tipografías para texto académico, tipografías para texto artístico, tipografías para cualquier cosa, para un post en redes sociales, de pronto cuando utilicen las herramientas de Illustrator para hacer un post y tenga el texto, qué cantidad de texto, cómo se combina con el logo, es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Váyanse, si no tienen un conocimiento, vayan a la fija, a veces entre más simple es mejor, no se pongan a innovar con tipografías supremamente extrañas que nunca han visto, porque pues si nadie las usa no funcionan, o sea, o sea, no se las den de creativos en cosas irreales, o sea, la creatividad tiene un sentido mucho más profundo que usar lo que nadie ha usado porque sí. Entonces, es eso. Por eso les digo, para el logo, para el titular del cuerpo es diferente, también para quién lo va a leer, para qué quieres comunicar, qué rodea el texto. Entonces, este diapositiva también se les voy a subir para que la revisen un poquito más en detalle, para que lean este textico junto con uno que les voy a poner ahí. Acá es lo que hablamos un poco de la proporción áurea. Este loguito de Twitter responde a una necesidad, no es forzar la proporción áurea siempre. La proporción áurea es un concepto geométrico que viene incluso desde Euclides o más antes, o sea, eso es más viejo que la moda andar a pie, que se estableció que las cosas que tenían estas perspectivas tenían una simbología espiritual, por así decirlo. Y pues bueno, ya cada quien verá si son espirituales o no, pero responde a que el cerebro también tiene una connotación de impacto sobre este tipo de cosas. Hay logos que no tienen la proporción áurea, pero por algún motivo les meten la proporción áurea de la mala, entonces tampoco se dejen como llevar a cabo, no necesariamente su logo tiene que tenerlo, pero sí puede ser una perspectiva rápida. A ver, yo tengo un logo por acá, permítanme un segundo. Eh, por ejemplo, este logo de acá, si ustedes se dan cuenta, casi ni se lee. Dice, soy mexicano, pero me costó trabajo leerlo cuando pongo el ejemplo. Es un logo muy de nicho, demasiado de nicho. O sea, casi que tiene que ser para personas que les guste esta estética, no tiene que estar mal una marca de rap, de pronto una banda de rap o una banda de algo por el estilo. Es un logo que no funciona del todo, puede ser demasiado específico y no tiene claridad, diferente de si yo lo vuelvo
así, ¿me entienden? Ya tiene otra estética y me dirijo a chicas, de hecho, estaba mirando y funciona muy bien esta marca, que creo que es de ropa para chicas que tienen, que son raperas, funciona, es un logo que es disruptivo, combina dos colores que no deberían de ser funcionales, como es el rosado y el amarillo y el negro. La tipografía tampoco es la más adecuada, pero para ese nicho específico funciona. Entonces son dos ejemplos de un nicho determinado en donde uno fracasa completamente y en donde el otro se soluciona esa necesidad. Entonces a veces nos vemos con esos casos atípicos en donde no encontramos como una validez universal de cómo trabajar, pero siempre hay una solución a utilizarlo. Y no responden a una necesidad, pero sí son novedosos y disruptivos. Lo otro es ya, listo, básicamente es eso. Y muchachos, los espacios, o sea, los espacios son supremamente fundamentales al momento de manejar las tipografías. ¿Por qué? Porque los libros tienen ese problema, muchos libros, y sobre todo los libros piratas, por ahorrar espacio, apenas buscan todo el texto y esto nos afecta un montón. Entonces, no tengan miedo lo mínimo que ustedes pueden utilizar, y eso sí, úsenlo como regla, es 12 píxeles. Nunca usen menos tamaño, nada, absolutamente nada. Es que es un pedacito chiquito que no sé, no, déjenlo en 12, por favor. Ya pueden poner, y el interlineado máximo de 14 píxeles, pero respeten estas reglas y todo lo que ustedes diseñen y escriban les va a cambiar un montón. Entonces, muchachos, pues hasta acá, bueno, ya acá es otra cosa de scripts, tipografía, escritura a mano, depende, pues si el lettering, tipografías modernas, pero básicamente, si busquen en internet, cuando vayan a escribir algo, qué tipografía puede ser la adecuada, qué tipografía transmite tales cosas. Entonces, si ustedes tienen que hacer una publicidad, por ejemplo, de cerveza, no es buscar Beer Typography, no, no es ser chambón y hacer eso y pues alguna tipografía toda horrible, sino es buscar qué tipografía puede funcionar para un bar, por ejemplo. Entonces ahí ustedes descargan la tipografía, eso les bajan un formato TIFF, la instalan y ya la pueden usar en los programas. Esto les ayuda un montón. Entonces, buscar, por ejemplo, qué tipografías funcionan para un restaurante de hamburguesas. Entonces les saldrá un montón de tipografías que ustedes puedan utilizar.